Una de las cosas que no dije en este grupo es en el ejercicio del histograma, muchachos. Uno de los ejercicios maneja puntos decimales y no se notan en algunos casos. Ya si hay algún punto, todos tienen punto decimal, muchachos, para que revisen por favor eso. Si tienen alguna duda, los atiendo fuera de clase, claro, sobre ese ejercicio de manera específica. Yo sé que si los vieron ya saben de cuál estoy hablando, pero ese punto lo tratamos fuera de la clase, muchachos. No en esta clase, tengo otra clase al final de esta hora. No los podré atender, muchachos, los tendré que atender por la tarde, previa cita, aunque ahorita quiero hablarles sobre eso para darles una asesoría sobre un tema específico, ya sea en la tarde de hoy o durante el día de mañana. Necesitamos de fijar un horario para asesorarlos sobre un tema específico para prepararlos para el examen del día lunes, muchachos. Pero ahorita lo trataré ese punto. Bien, el tema que vamos a ver hoy es el diagrama de dispersión. Este diagrama es una representación gráfica del grado de relación entre dos variables cuantitativas. Como se observa de este lado está el diagrama de dispersión. Se compone de un eje X y un eje Y, compara dos variables y debemos de tener par de puntos, dos puntos. Cuando encontremos ese par de puntos dentro de ese eje o ese conjunto de ejes, vamos a encontrar ese par de puntos, va a representar un punto en el espacio, ese conjunto de datos, y esos puntos se grafican, se ponen. Una vez que se terminen esos puntos, tenemos una gráfica que se llama diagrama de dispersión. Sin embargo, el diagrama de dispersión no se termina hasta ver un análisis de este diagrama de dispersión, y es necesario de verificar si el comportamiento sigue, qué tipo de comportamiento sigue, o verificar si la ecuación más probable a seguir de este conjunto de datos. Es por eso que aquí se está comparando con la recta, en este caso con la recta, pero no significa que aplique únicamente la recta, sino que puede aplicar otra ecuación, la curva o la hipérbola u otro tipo de comportamiento. En primera instancia, lo que quiere probar el diagrama de dispersión es que se sigue una ecuación lineal. Entonces, una cosa es el comportamiento de los datos y otra cosa es el ajuste que se le quiere dar a los datos para tratar de explicar el comportamiento de esos datos. El ajuste para tratar de explicar el comportamiento de esos datos de manera general es la ecuación que se genera, o esta recta. Ustedes saben que una ecuación es un conjunto de valores X con Y. Ustedes lo vieron en matemáticas. Al momento de darle un valor de X, vamos a poner una Y. Entonces, si nosotros encontramos cuál es la ecuación para la recta, nosotros podemos encontrar los valores de los otros valores que están alrededor de esa ecuación, tanto la pendiente como el valor del ordenado al origen, de un conjunto de datos para verificar cuál es el valor de X y Y en momentos diferentes. En momentos diferentes simular el valor de X para obtener la Y. Entonces con esto podemos tener esa recta de regresión, y con esto verificar el comportamiento general de esos datos. ¿Con qué fin? Con el fin de predecir o con el fin de simular un comportamiento o un dato que no está dado pues por los puntos estos, y tener una aproximación a un valor cuando no se esté dando. Pues, para eso me sirve la recta o simular ese comportamiento a través de una ecuación, que no significa que únicamente sea la recta. En este caso vamos a ajustar todo a la recta, no vamos a ajustarlo a una curva, por ejemplo. Si ya se genera un comportamiento curvo o otro tipo de comportamiento, vamos a decir que ese ya no va a ser un comportamiento lineal. Cuando menos les voy a mostrar, y ustedes tendrán que demostrar el diagrama de dispersión. También tendrán que demostrar el grado de dispersión entre ambas variables a través de un análisis
de correlación en conjunto con la recta de regresión y verificar si los datos siguen un comportamiento lineal o no. Si siguen un comportamiento lineal, ¿cuál es la ecuación? Si no siguen un comportamiento lineal, puedes decir por qué y ya se está indicando aquí. Entonces, en este caso, el primer paso es construir el diagrama de dispersión. Y la primera parte es hacer un diagrama de puntos, y después se calcula la recta de regresión, claro, y se compara con un nivel de correlación, y el nivel de correlación es otra manera de obtener la información. Y ese nivel de correlación es un número, es un índice que nos indica qué tanta relación existe entre esas dos variables. Entonces, la característica del diagrama de dispersión es que tiene un impacto visual, sirve para comunicar y es una guía de investigación. Es muy comúnmente utilizado en los análisis desarrollados en alguna tesis, por ejemplo, en alguna investigación. Es importante, muchachos, hacer análisis estadísticos, desde el análisis descriptivo, digamos, hasta análisis más profundos, en el cual el diagrama de dispersión es uno de ellos que se pudieron utilizar. También el histograma, el Pareto y otros gráficos que son muy socorridos, hasta, digamos, porque el diagrama de dispersión es el inicio de ver la relación entre dos variables para hacer análisis multivariado o análisis de regresión más profundo, o inclusive la tabla NOVA para ver la relación que existe en varias variables con respecto a una y llegar hasta el diseño de experimentos. Este diagrama de dispersión es el inicio de esas otras herramientas. Entonces es importante tenerlo presente como una base, ¿no? Inicial de todas esas herramientas más elevadas, pues, que un ingeniero debiera de tener. Esta es la parte básica, pues, de todos esos elementos de lo que viene siendo la regresión y lo que viene siendo la tabla NOVA, y para ver el diseño de experimentos. Es el inicio de esto, el diagrama de dispersión. Bien, otra de las características es que debemos de ver la correlación que existe entre dos variables. Cuando entre dos variables existe una correlación total, se cumple que a cada valor de una le corresponde un único valor de la otra. Es una función matemática. Es frecuente que dos variables estén relacionadas de forma que a cada valor de una de ellas le corresponde varios valores de la otra. Entonces, en este caso estamos hablando de un sistema multivariable o un análisis de regresión mucho más amplio, ¿no? En este caso es interesante investigar el grado de correlación que existe entre ambas variables. Por eso es importante hacer el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es el inicio para verificar la correlación y es el inicio para verificar el comportamiento posible que puedan tener esos datos a través de una ecuación. Esas dos cosas es muy importante tenerlas. Entonces, el diagrama de dispersión consiste únicamente en el diagrama de puntos, pues como indicaba hace un momento, pero para ir más allá del diagrama de dispersión, para poder concluir, necesitamos verificar qué comportamiento sigue a través de una ecuación y obtener el índice de correlación. Una cosa es la situación visual y otra cosa es lo que podemos obtener a través de estos índices o esta recta. Esta información, ambos, la ecuación de regresión que sigue y el índice R de correlación, me sirven para hacer un análisis y concluir a más profundidad, más allá de un aspecto visual, porque el diagrama de dispersión es muy visual, como lo observan aquí. Es un diagrama únicamente de puntos que no necesariamente puede incluir la recta o la ecuación, pero en nuestro caso sí es necesario, muchachos, hacer un análisis de este tipo, y sí es importante que en una de esas etapas es primero construir el diagrama de dispersión con los puros puntos, después construir el diagrama de dispersión con los puntos y aparte la recta o la ecuación. En este caso voy a solicitar cuando menos la recta de regresión
la línea, pues, así como se observa así, que me indica el comportamiento, como un segundo diagrama, y como un tercer análisis, pues obtener la correlación, el R, a través de una fórmula que les voy a indicar, que ustedes ya seguramente vieron en estadística, en alguna de sus cursos, y con ello concluir sobre este diagrama de dispersión. Bien, entonces hay una serie de pasos para poder llegar a esto, y vamos a explicar cada uno, ¿no? El paso número 1 hasta el paso número 7. De manera general, esos son los pasos. Hay que elaborar una teoría admisible, luego hay que determinar los datos, hay que obtener los datos, los pares de datos correspondientes. Estos datos hay que procesarlos, hay que determinar el valor máximo y mínimo para cada una de las variables. Esto es importante, igual que en el caso del histograma, hay que determinar el valor máximo y mínimo, hay que decidir sobre qué eje se representará cada una de las variables. Hay que determinar cuál es la X y cuál es la Y. Es importantísimo también dentro del diagrama de dispersión. Hay que empezar a conformar el diagrama de dispersión trazando los rótulos, es decir, qué significa el eje de las X, qué significa el eje de las Y. También hay que marcar sobre el diagrama los pares de puntos, hay que dibujar cómo se encuentra dentro del plano cartesiano, pues X y Y. ¿Dónde están los puntos? Hay que rotular el gráfico, generar el gráfico, y con esto terminamos el diagrama de dispersión. Pero debemos de continuar con la conclusión, y la conclusión es que necesitamos de comparar este gráfico, primeramente observar cómo se presenta esto de manera visual, y después concluir con datos más aterrizados, pues más con índices, y en ese caso me va a servir calcular la recta de la ecuación de regresión correspondiente para estos datos, que va a ser la recta de regresión, y calcular el índice R, y en base a eso, en base a la observación y en base a esas dos cosas que estoy indicando, vamos a concluir qué relación tiene estas dos variables. Entonces, el paso número 1 es elaborar una teoría admisible relevante sobre la supuesta relación entre dos variables. Aquí necesitamos de pensar bien, cuando estamos haciendo un análisis y no tenemos nada, pues el maestro no les está dando ningún ejercicio, ustedes tienen una situación propia, tienen que, y ven que es necesario ver una relación entre dos variables, entonces tienen que establecer una teoría admisible. Esta en la vida real, pues esta en la empresa, esta en un lugar o en una situación que quieran comparar. Entonces, en ese caso, tienen que decidir sobre si es necesario hacer un diagrama de dispersión o no. Y si ustedes quieren ver la relación entre dos variables, entonces es recomendable hacer un diagrama de dispersión en este caso. Es importante. Entonces, si ven esa relación de dos variables, entonces es recomendable hacer un diagrama de dispersión. Si nomás quieren analizar una variable, pues pueden hacer un histograma o un Pareto, pero si quieren ver la relación entre dos variables, pueden hacer un diagrama de dispersión. De hecho, entre dos variables están varias pruebas, ¿no? La prueba T también, si ustedes vieron, quieren ver la relación entre un conjunto de información de dos. Lo que pasa es que aquí, muchachos, se puede ver que es una especie de estratificación que se puede estar analizando, y se quiere verificar la relación entre esas dos variables. Es lo que queremos ver. ¿Qué relación existe entre dos variables? Es lo que queremos probar. Y ese es el paso número 1. El paso número 2, hay que obtener datos de esos pares de datos correspondientes. Una cantidad suficiente de pares, siempre se maneja en pares de datos, muchachos. Una cantidad suficiente, son 40 pares de datos para construir un diagrama de dispersión. Uno bueno, uno a partir de la realidad. Sin embargo, aquí, pues bueno, en los ejercicios no me acuerdo cómo están, pero a lo mejor son menos de 40. Pero independientemente de eso, muchachos, se los doy a ustedes, en una situación real es necesario cuando menos tener 40 pares de datos. 40 pares de datos indico de X y de Y para graficar ese punto en el espacio, en ese plano cartesiano de X y Y.
Bueno, aquí presenta alguna información. Necesitamos siempre datos que para una X vamos a obtener una Y siempre, y habla sobre qué tipo de datos podemos obtener. Hay que obtener datos correctamente emparejados, que sean exactos, que sean representativos y que tenga una información completa. Esto es resultado muchas veces de experimentos, y los experimentos, pues muchas veces no, si no utilizamos un instrumento de medición, si no se hace adecuadamente en las condiciones necesarias, sí, y pues podemos acarrear problemas de que no tengamos un resultado, pues. Entonces hay que tener cuidado con el experimento que se vaya a hacer en este caso. Normalmente son experimentos, ¿no? Y más adelante vamos a ver un ejercicio de esto. En el paso número 3 hay que, por ejemplo aquí, ¿qué experimentos se está haciendo? Dice, la fatiga en la causa de los errores de tecleo. Bueno, aquí la teoría admisible que se tiene que verificar es que aquí está haciendo pues un análisis de qué tanto afecta o qué relación existe entre la hora del día y los errores al momento de teclear o algún sistema que se está midiendo que cuántos errores tienes. Es común esto de tener empresas donde se esté tecleando, esté maquinándose de esa manera y se esté revisando por alguna persona, un inspector, por los errores que pueden tener varias personas, ¿no? Durante el día de trabajo, ¿no? Que tienes tantas equivocaciones en el tecleo, etcétera, etcétera. Cuando se generan informes o cuando se quieren traducir documentos, etcétera, ¿no? Entonces, durante la hora del día, quiere ver la relación, si existe, como estábamos hablando de fatiga, si a medida que va avanzando el día, puede existir mayores errores o menos errores en el tecleo. Entonces, ahí es una teoría admisible, ¿no? Es una teoría que se puede verificar. Aquí hay que determinar cuál es el valor cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Todavía no se los voy a decir, pero sí es importante desde el principio determinar cuál es la X y cuál es la Y, pero más adelante viene. Ahora, me voy a brincar un poquito de eso. Cuando ya tenemos determinar cuál es la X y cuál es la Y, empezamos a tomar datos y tenemos que ver durante la hora del día, en este ejemplo, registrar el número de errores que se presentan. De manera general puede ser no solamente por persona, de manera general en esa empresa cuántos errores se presentan. Entonces, se está tomando datos a las 11 de la mañana, se obtuvieron 25 errores, hasta las 14:15 se registraron 45 errores, a las 10 se registraron 7 errores. Bueno, dependiendo del parámetro y cómo se ha determinado también esto, ¿no? Pero estos son muestras aleatorias que se tienen que llevar a cabo durante un día y hay que aplicar adecuadamente el muestreo, pues. De tal manera que podamos registrar la mayor cantidad de horas y la mayor cantidad de muestras, verificando esta condición. Por hora del día, ¿cuál es el error que se tiene? Entonces, aquí se tienen 10, 20, 30, 40 datos como mínimo. Entonces, esto cumple con ese requerimiento de mínimo 40 datos. Entonces, ya tenemos el par de horas. Una manera también de registrar, en este caso se están manejando horas. Las horas las podemos convertir, para hacer el análisis más específico, las podemos convertir dentro de lo que equivale pues a un número real o más bien un número dentro del plano cartesiano, pues, o de la recta de cómo se presenta. Pues la hora hay que convertirlo a ese número. Entonces sabemos que 60 minutos pues, va a equivaler al 100% o al 1, ¿no? Si tenemos 15 minutos, ¿cuánto equivale, no? Sabemos que es el 25%, 30 minutos es el 50%, entonces podemos hacer la equivalencia de los 15 minutos equivale a 0.25, 30 minutos equivale a 0.5, 45 minutos equivale a 0.75 de hora, pues, 0.75 de hora.
entonces nos podemos manejar de esa manera para hacer la equivalencia en la recta, pues, ya sea si se va a utilizar la X o la Y, y no utilizar hacer la conversión de manejar las horas, pues, a un número, pues, continuo, un número continuo que se puede utilizar en la recta. Entonces, este es un ejemplo también que se puede presentar, que ustedes tienen que hacer la conversión. Si es un índice no hay ningún problema, pero en el caso de horas es muy común que se presente esto, entonces tendrá que ser la conversión respectiva. En el caso de los errores, pues no, nomás es conteo. Bien, entonces con esto pasamos al paso número 4. Hay que decidir sobre qué eje se va a representar cada una de las variables. Ese es el paso número 4, lo que estaba mencionando hace un momento. ¿Cuál va a ser el eje de las X y cuál va a ser el eje de las Y? Si se está estudiando una posible relación causa-efecto, el eje horizontal representará la supuesta causa, muchachos. En este caso, la supuesta causa de los errores viene siendo la hora del día. Por lo tanto, la hora del día se va a representar en el eje de las X, y el error va a ser una situación del problema que se genera por esta causa, ¿no? De que debido a que a la hora del día se puede presentar diferentes condiciones de fatiga, pues entonces tenemos un posible resultado que puede ser el error. Entonces el error va en el eje de las Y, y la hora va en el eje de las X. Esto es muy importante identificarse bien. Cuál va en el eje de las X y cuál va en el eje de las Y. Normalmente en los ejercicios no viene esto, y es por eso que hay que determinar bien cuál variable va en el eje de las X y cuál va en el eje de las Y. ¿Y cómo se va a representar? Bueno, en el eje horizontal o eje de las X se presenta la supuesta causa del problema que se puede estar analizando. Una vez que determinemos cuál variable va en el eje de las X y cuál va en el eje de las Y, insisto, esto es un punto importantísimo porque los ejercicios puede ser que te indiquen, pero por lo general no te indican. Entonces, desde aquí hay que tomar mucha atención cuál va en el eje de las X y cuál va en el eje de las Y, cuál variable se va a identificar en cada uno de esos ejes. Bueno, una vez que se decidió, hay que trazar y rotular los ejes horizontal y vertical. Hay que poner qué significa la X, qué significa la Y, y hay que ponerlos en el diagrama. Los ejes son aproximadamente, deben de tener la misma longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de determinar un eje, más bien un cuadrado de X y Y que esté cuadrado. Eso es un elemento importante, y hay que nomás medir de dónde a dónde, es decir, no hay que tomar desde el cero necesariamente. Hay que tomar el dato menor y el dato mayor, y hay que ajustar ese plano cartesiano en el eje de las X y en el eje de la Y en función al dato menor y al dato mayor. Y hasta ahí, en ese análisis, vamos a hacer un cuadrado. Vamos a tratar de que sea un cuadrado, un área cuadrada. La numeración de los ejes ha de ir desde un valor ligeramente menor que el valor mínimo de cada variable hasta un valor ligeramente superior al valor máximo de las mismas. O sea, cualquier cosita arribita para identificar, pero normalmente va casi exacto del valor menor al valor mayor, tanto del eje de las X como el eje de las Y. Esto permite que los puntos abarquen todo el área de registro de los datos. Bueno, hay que numerar los ejes en intervalos iguales y con incrementos de variable constantes. Es decir, tiene que ser equitativo la distribución de ese cuadrado, pues. Los valores crecientes han de ir de abajo a arriba, de abajo a arriba y de izquierda a derecha en los ejes vertical y horizontal, respectivamente. Siempre, ¿no? Como un eje, como una recta numérica, siempre de menor a mayor. Rotular cada eje con la descripción de la variable correspondiente y con su unidad de medida. Muy importante estos dos aspectos. Aquí tenemos un ejemplo para el número de errores. La X va en la hora del día, o la hora, esta es la X, y la Y es el número de errores. Si observan, es un cuadrado o aproximadamente un cuadrado,
y se tiene que determinar cuál es el valor menor y cuál es el valor mayor en ambos ejes. ¿Esto cómo se determina? Pues vamos a los datos, vemos cuál es el valor, en el caso de la hora más temprana es la 9:15 o 9:25, y la hora más tarde es las 16:30 horas o las 16:05 horas. En el caso de los errores, el error más bajo de todos es 7 y el error más alto es 80. Entonces, en el caso de las X, va de 9.25 a 4.5, 9.25 a 4.5. En ese intervalo es únicamente lo necesario que se debe de mover ese eje de las X. Y en el eje de la Y se va a mover de 7 a 80. En ese intervalo también se va a mover. Y esos dos intervalos deben de estar ajustados de tal manera que se vea un cuadrado, muchachos. Un cuadrado, como se está viendo aquí. Va de 7 a 80, pero si observan, uno de los puntos es que se puede hacer algo ligeramente amplio, a lo mejor no tan amplio como este caso, pero bueno, ligeramente. Y va de las horas del día, de las 9:25 hasta las 16:30, entonces ligeramente amplio, pues es de 9 a 5 de la tarde. Entonces ya con esto hay que rotular qué es la X y qué es la Y, número de errores, contadores del día. Y lo siguiente, esto es parte del punto número 5. El paso número 6, hay que marcar sobre el diagrama los pares de puntos. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que se hace es que el primer punto que vamos a rotular es a las 11 horas tenemos 25 errores. Entonces, esto es lo que vamos a rotular. Buscamos el número 11 en el eje de las X y buscamos 25 en el eje de las Y y vemos dónde se intersectan ambos puntos y ese dentro del plano cartesiano se encuentra la intersección entre ambos puntos y ese es el punto donde vamos a graficar este diagrama de dispersión. Entonces el punto es 11 y 25. Buscamos dentro del plano el número 11, proyectamos hasta 25, proyectamos y más o menos este viene siendo el punto, espero se esté observando, este viene siendo el primer punto. Se pone un punto así, literal, un punto, y vamos por el siguiente. Y así sucesivamente hasta que tengamos como ejemplo todo este diagrama que está aquí puesto. En algunos casos, cuando exactamente coincide un valor que estamos viendo con otro más adelante, es común ver puntos y después sobre ese punto poner un círculo sobre ese punto. Entonces indica que tenemos dos puntos. Ahí, por ejemplo, en este caso no se observa muy bien, pero aquí es donde se presentó esta situación. En el caso si tenemos 3, 4, 5 puntos, pues hacemos más grande ponemos círculos sobre esos círculos sobre esos círculos. Pero cuando tenemos muchos puntos ya es inoperante, quiere decir que hay una situación aquí especial. Y por lo tanto, amerita hacerse otro tipo no es un gráfico de este tipo, bueno, viene siendo un gráfico tabla, que ahorita más adelante viene. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, con el diagrama de dispersión? Aquí ya construimos el diagrama de dispersión. Bien, es un diagrama sencillo, muchachos. No hay que perdernos. Adelante, Héctor. Sí, pero primeramente hay que poner todos los puntos. Y sobre esta situación hay que escribir una conclusión antes de trazar la recta. ¿Qué observamos aquí? Pues observamos que los puntos están muy juntos, bueno, pero también se observa un poco dispersos, pero se observa que va de menos a más, con una tendencia de menos. A medida que va pasando la hora, observamos que van aumentando el número de errores ligeramente, pero hay dispersión aún así de datos. Aunque hay dispersión, sí va aumentando ligeramente. Lo que sigue es
trazar la recta, pero para trazar la recta no es trazar la recta así nomás dibujarla, no, hay que buscar la recta y hay que calcular los números de la recta para después trazar la recta en función de la ecuación. No trazar la recta nomás porque sí, así nomás dibujarla. Recuerden que hay mucha diferencia entre un dibujo y un diagrama. El dibujo sí puedo dibujar la recta, pero ya poner la recta en función de la ecuación es otra cosa. Y lo que les pido es que deben de hacer la recta en función de la ecuación. No hay que trazar una recta nomás así nomás porque, yo percibo que tiene este comportamiento. No, aquí estamos observando sin la recta que tiene un comportamiento hacia arriba y eso es lo que debemos de hacer y ese es el análisis visual en primera instancia que debemos de poner. Observamos, ¿qué observamos? Ya cuando construimos el diagrama, observamos que los datos están un poco dispersos, pero van aumentando a medida que va pasando las horas del día, se observa que van aumentando el número de errores ligeramente, aunque pudiéramos ajustar esto a una recta. ¿Por qué? Porque vemos que no tiene un comportamiento, ahorita vamos a ver otro tipo de comportamiento, pero este es un comportamiento lineal. Es un comportamiento lineal que en conjunto con la recta y el análisis de correlación o el índice de correlación me va a indicar qué tan juntos o qué tan separados es la relación que existe entre las variables. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí, Héctor, o cualquier persona, cualquiera? Así es, ese es uno de los pasos importantes. Ambos ejes, ambos tienen que ordenarse los datos de menor a mayor, pero no necesariamente para los resultados van a ser diferentes, o sea, los resultados van a ser ajustados, pues para este dato es 25, para este dato es 45, para este dato, no es que vamos a ordenarlos y que coincidan de menor a mayor ambos, no es ese el objetivo, pues. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte, pues? Discúlpame, Héctor. Mira, no vamos a ordenar los datos. Hay que determinar los valores máximo y mínimo de cada una de las variables. No es que se ordenan los datos. Tú tienes que visualizar cuál es el valor máximo y mínimo. Primeramente para X, cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Y luego para Y, cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. No necesariamente tienes que ordenarlos. Es decir, no recomendaría no ordenarlos, sino que identificarlos y después graficar, porque dependiendo del orden vas a graficar, porque cada valor de X le corresponde una Y. Si tú los ordenas, puedes cometer el error que, como se presenta aquí, que no corresponda, pues a lo mejor ordenas la X nomás lo ordenas de menor a mayor, pero le va a corresponder la Y que le deba de corresponder. ¿Sí estoy siendo claro, Héctor, en esta parte? Ok, ahora, ¿cuál es tu otra pregunta? Sí. Sí. Sí, sí. Ahí como vaya saliendo la gráfica. Así es, Héctor. ¿O cuál es tu duda ahí? No más, buscas cuál es el valor menor y cuál es el valor mayor, como está haciendo aquí. En el eje de las X, buscas el valor, de todos buscas el valor menor y es 9.15. 9:15 minutos, ¿no? 9 horas con 15 minutos. Y el valor mayor es las 16:30 minutos. O sea, buscas de todos cuál es el valor menor y cuál es el valor mayor, Héctor. O sea, por cada una de las variables. Primeramente por X, cuál es el valor, ves toda, cuál es el valor menor
y cuál es el valor mayor. Y después de y, cuál es el valor menor y cuál es el valor mayor. Y lo identificas nomás como lo estoy haciendo aquí. Y con eso te va a servir para ejercer cuál es el plano cartesiano. De dónde a dónde vas a ir con X y de dónde a dónde vas a ir con Y para hacer un rectángulo, perdón, un cuadrado. Va a ser un cuadrado, aproximadamente un cuadrado en el diagrama de dispersión. Para eso te va a servir, Héctor. ¿Sí? Bien. Bueno, en algunas ocasiones comentaba hace un momento que el diagrama de dispersión, cuando se repiten muchos datos en un espacio, pues es muchas veces recomendable en un solo par de puntos. Es recomendable hacer una tabla de correlación, que así se maneja. Pues en un diagrama de dispersión se maneja como una tabla de correlación. En nuestro caso, no voy a pedir una tabla de correlación, pero nomás se los doy este punto como un plus, pues, si es que se requiere. Tampoco voy a evaluar esta parte, pero es importante darles el plus, pues, en muchos de los puntos, muchachos. Y este es un plus. Es importante reconocer de que en algunas ocasiones, en algunos análisis de dispersión, pues podemos tener muchos puntos exactamente en una combinación de X y Y, pues en ese caso es recomendable hacer una tabla de correlación. En vez de estar circulando el punto varias veces, mejor hacemos una tabla de esta forma. Bien. Ese es parte del paso número 6, si es que se necesita. En el caso de que se construya un diagrama de dispersión estratificado, separando ¿se puede hacer un diagrama de dispersión por estratos? Sí, sí se puede hacer. Es decir, podemos tener un diagrama de dispersión por máquina, podemos tener un diagrama de dispersión, es decir, que ese punto de datos, en el caso de los errores de tecleo, podemos hacerlo por identificando la persona que está cometiendo esos errores de tecleo, ¿sí? Y cuánto le corresponden a cada uno. Podemos identificar el estrato, por ejemplo, el equipo de cómputo donde se está cometiendo ese error, también lo podemos identificar. Si tenemos 5 equipos, cuánto le corresponde a cada uno. Y eso lo podemos plantear. Y de hecho, como está aquí, podemos separar pares de datos, por ejemplo, según el turno de trabajo, lote de materia prima, etcétera. Deben escogerse símbolos que pongan de manifiesto los diferentes grupos de puntos de forma que sea clara. Entonces, si estamos haciendo un diagrama de dispersión por estratos, aquí tenemos uno donde los estratos son las personas. Tenemos la información, digamos, de José con este símbolo, es lo que estaba diciendo hace un momento, de Javier también con este símbolo y de Juan con este símbolo. Y podemos ver el comportamiento. Si no tuviéramos este símbolo, pues tuviéramos un comportamiento donde todos tuvieran el mismo símbolo, de esta manera. Entonces pudiéramos encontrar situaciones, a lo mejor si todos tuvieran el mismo símbolo, pues no pudiéramos identificar situaciones diferentes. En cambio, ya identificando por estratos, podemos ver que José tiene un comportamiento que va de menos a más, pero tiene una especie de comportamiento curvo. Al principio se mantiene y a partir de la 1 de la tarde aumenta su cansancio. En el caso del círculo sin rellenar, que es Javier, pues se mantiene, al principio tiene problemas, pero luego se mantiene con el número de errores y a medida que pasa el tiempo no tiene cansancio, no tiene fatiga, él se mantiene concentrado, él no tiene problemas. Y en el caso de Juan, pues es el peorcito de todos, que desde el principio empieza muy, muy alto y empieza a aumentar el número de errores. Aquí ya podemos identificar otras cosas, pues entonces con este tipo de diagramas podemos observar que Javier, que es el que tiene el círculo sin rellenarse, pues no tiene problemas. Hay que verificar qué está haciendo Javier y por qué es. A lo mejor tiene algo que podemos aprender de él también. Pero si estamos haciendo un experimento, si le dimos algo diferente a cada uno, pues quiere decir que lo que estamos haciendo con Javier está funcionando. Y eso que estamos haciendo con Javier seguramente lo tendremos que aplicar con Juan.
que es el de las X, ¿no? Y ver y manejar, bajar esto. El objetivo aquí es que los errores de tecleo sean menos, claro, entre ellos. Eso es lo que pudiéramos ver también, y esto se está manejando de manera estratificada. Bien, vi esos dos ejemplos, eso está dentro del paso 6. Ahora, hay que rotular el gráfico, se rotula el título del gráfico y toda aquella información necesaria. Hay que ver las condiciones, información que puede ayudar a la interpretación del diagrama. También podemos ver, como en este ejemplo, lo que está presentándose, pues es el número de errores de tecleo según la hora del día. La Y es el número de errores, la X es la hora del día. Y otra información, si está dentro del ejercicio, también pudiéramos incluirlo. Mínimo es esto, lo que debiera de incluir en un rótulo del gráfico o del diagrama de dispersión. Hasta aquí se termina únicamente el diagrama de dispersión. ¿Alguna duda con el diagrama de dispersión? Hay que concluir, pero de manera visual. ¿Qué estamos observando? Observamos el diagrama conclusión. Después de hacer el diagrama de dispersión hay que ponerla, importante. Si no se concluye, no se está terminando el diagrama de dispersión. Hay que concluir, hay que hacer una conclusión inicial, porque es una conclusión inicial hasta aquí, muchachos, porque vamos a hacer otra conclusión más adelante. Vamos a hacer una conclusión inicial a partir de la observación, únicamente observación del diagrama de dispersión. ¿Qué observo? Ya construí el diagrama de dispersión. ¿Qué observo? Observo, en este caso, que a medida que va pasando el día, veo un comportamiento que el número de errores va en aumento. De manera general, hasta ahí pudiera concluir únicamente. ¿Qué tanta relación puede existir entre la variable X y Y? No lo sé todavía, pero observo que puede haber algo de dispersión. La relación es muy fuerte, es poco fuerte, es nada fuerte, es débil. Eso también más adelante se lo voy a indicar. Pero aquí observo que es una relación pues medianamente, porque si fue una relación fuerte, los puntos estuvieran más juntitos y estuvieran en aumento. También pueden ser los puntos de arriba hacia abajo. También pueden representar una recta totalmente horizontal, que no tenga pendiente. Si es horizontal o vertical, quiere decir que no hay relación entre las variables, y eso se puede identificar en la R, pero normalmente si queremos ver relación, debemos de tener un nivel de pendiente. Eso sí es importante, un nivel de pendiente. Si no hay relación, quiere decir que vemos una recta totalmente recta, perpendicular o paralela, puede ser paralela al eje Y o perpendicular al eje Y, o como ustedes vean, al eje X también, ¿no? Eso podemos observar también. Pero en este caso va en aumento, a lo mejor va no muy fuerte la relación, pero hay una relación, porque va en aumento. Bien, espero que más adelante también complementen esto que estoy diciendo, porque más adelante hay otras pautas. Bien, ahora a partir de aquí hay que encontrar la relación, si verdaderamente existe una relación lineal entre los datos, independientemente de cualquier relación que observen, muchachos, porque pueden observar una relación que no es lineal, no importa, hay que probar la relación lineal, mínimo, en todos los ejercicios y en el examen hay que probar la relación lineal. Entonces, la ecuación para la línea o para la recta es Y es igual a A más BX. Eso lo vieron en matemáticas, ¿no? A lo mejor con otros símbolos, pero la función de Y es igual a A más BX. A ustedes les daban la A, que es es la constante, y la B pues representa la pendiente, pues, la pendiente. Y si ustedes identifican estos dos valores, teniendo estos dos valores, pueden simular la X y obtener la Y respectiva. Pero para eso hay que encontrar el valor de A y el valor de B.
estos valores de A y valores de B, el valor de A es el valor por donde pasa la recta por el eje de las Y. Eso viene siendo el valor de A, por donde pasa la recta por el eje de las Y. Y la B viene siendo la pendiente de la X en la ecuación. Nomás para recordarles, esto vienen otros símbolos, seguramente ustedes vienen otros símbolos, eso no importa. Al final de cuentas, esta viene siendo la ecuación. Entonces nosotros tenemos que encontrar el valor de A y el valor de B de estos datos, muchachos, para simular la X y qué podemos estar obteniendo de la Y. ¿De dónde sale el valor de A y el valor de B? Sale de los datos, Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos esta recta, si queremos construir la recta para estos datos, tenemos un pares de datos X y Y. Tenemos el punto 1 de X con el punto 1 de Y. De hecho, esto lo podemos graficar. 1 con X y 1 con Y. Encontramos el punto dentro del plano cartesiano. Luego encontramos con 3X para X y 2 para Y. Encontramos los puntos y donde se intersectan, ahí pongo el punto. De igual manera, para X4 y Y4, encontramos los puntos y donde se intersecta es el punto. Aquí más adelante está la ecuación, más bien el diagrama de dispersión. Aquí está. Este es el diagrama de dispersión sin considerar la recta todavía, ¿sí? El diagrama de dispersión 1 con 1, se pone el punto. Es 3 con 2, se pone el punto. 4 con 4, se pone el punto. Y así se va graficando. Entonces, en este caso, si ven comparado con el primer diagrama del tecleo, pues vemos que los puntos están más juntos, hay menos dispersión y va de menos a más, va en aumento. También podemos ver puntos de más a menos, pero en este caso va de menos a más. Esto significa pues que va en aumento y la dispersión es menos. Entonces, en este caso, cuando se construye el diagrama de dispersión, podemos concluir que a medida que vamos aumentando el eje de las X, se aumenta el eje de las Y. Y aparte, estamos observando de que los datos tienen menos dispersión y que se van ajustando mucho más a una recta de regresión, a una recta de regresión. Bien, entonces, eso podemos escribir una vez que construyamos el diagrama de dispersión, porque tenemos los pares de datos, esos pares de datos me dan los puntos y concluyo, sin la recta de regresión todavía. Bien, ahora, hay que construir la recta de regresión. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿De cómo se hace el ejercicio? Aquí, una de las cosas es que ya está dado cuál es la X y cuál es la Y, ¿no? Aquí ya no me debo de preocupar, porque no me da más, pues tampoco me explica más qué es la X y qué es la Y. Esta es la X, estos datos son las X y estos datos son las Y. Claro, me pasé muchos puntos, hay que hacer una gráfica cuadrada, hay que identificar cuál es el valor menor y el valor mayor. En el caso de las X, el valor menor es 1 y el valor mayor es 14. En el caso de la Y, el valor menor es 1 y el valor mayor es 9. Entonces, sobre esa longitud de datos, pues voy a hacer tanto el eje de las X como el eje de la Y. Se construye y se identifica que es X. En este caso no sabemos qué es X. X es X nomás y es Y. No sabemos, no me da más pues el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien, entonces ya se construyó el diagrama de dispersión, se concluyó de manera visual con el diagrama de dispersión. Lo que sigue es encontrar la relación que existe entre ambos datos a través de la ecuación lineal. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Observamos que los datos siguen un comportamiento lineal, como observamos aquí, es un comportamiento de menos a más y es lineal. Pero ustedes pueden observar otros comportamientos, ¿no? Otros comportamientos, como es el caso aquí, como este caso. Es una relación compleja, correlación compleja. Aquí no aplica un comportamiento lineal. Al menos de aquí puede ser un comportamiento lineal de menos a más y después de aquí, a partir de aquí, un comportamiento lineal de más a menos. En este caso, pues no aplica para todos los datos, no aplica un comportamiento lineal, pero
Si se solicita verificar el comportamiento lineal, tendremos que hacer, muchachos. En nuestro ejemplo, aunque te quede esta curva, hay que verificar de todos los datos el comportamiento lineal, no importa que te quede así o una recta, no importa. En este caso es sin correlación, aún así es importante practicar y desarrollar la relación lineal. No sabemos cómo va a quedar la ecuación de regresión, pero aquí luego se identifica que no tiene relación. Cuando les queda un gráfico así como curva, es una correlación compleja, o se puede decir que no tiene una correlación lineal, tiene una correlación de otro tipo, pero que no es lineal. Y en este caso tampoco es lineal, pero bueno, pudiera ser que sí, pero no hay correlación muy fuerte. Es lo que pudiéramos encontrar. Pero bueno, esos patrones ahorita los vemos, positivo y negativo. Bien, entonces tenemos este par de puntos, tenemos que aplicar la ecuación de regresión, indico, la lineal, esta es la ecuación, y sobre esta ecuación vamos a calcular las constantes A, la A y B, que es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular A y B. ¿Cómo lo vamos a calcular? A partir de los datos. Las constantes A y B de la ecuación de la recta las podemos determinar al resolver de forma simultánea estas dos ecuaciones. Para el examen, muchachos, pues pueden tomar algunos puntos importantes para construir lo que se necesita. Hay que apuntar el formulario. Sí es válido, muchachos, apuntar el formulario. En este caso, pues hay que, pues, si se acuerdan, pues claro que bueno, esta es la ecuación de la recta. Y hay que resolver de forma simultánea estas dos ecuaciones. Para calcular esto, muchachos, sabemos que la Y y la X son elementos que no voy a calcular. ¿Qué voy a calcular? ¿Qué necesito calcular? Perdón, el valor de A y B son los valores que voy a calcular más bien. El valor de A y B son los valores que necesito calcular aquí en esta ecuación de la recta, y teniendo los valores A y B, voy a meter el valor de X y simular el valor de Y respectivo. Entonces, como son valores que voy a calcular A y B, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular sumatoria de Y, necesito encontrar la N, necesito encontrar la sumatoria de X, y en esta ecuación necesito calcular la sumatoria de XY, necesito calcular, en este caso, pues son valores que voy a encontrar, pero antes necesito calcular el valor de sumatoria de X y la sumatoria de X al cuadrado, para después, a través de las mismas ecuaciones simultáneas, calcular cuánto vale A y cuánto vale B a través de resolver de manera simultánea estas dos ecuaciones. Yo creo que sí está quedando claro, porque ustedes tuvieron que haber llevado matemáticas para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas, muchachos. Y eso es lo que se trata en este caso. No me voy a detener en más explicación, muchachos. Yo esperaré que necesiten algo de matemáticas, pues comprobarlo, pues, de esa manera. Pero sí es necesario apuntar estas ecuaciones para los ejercicios y para los exámenes también, el examen que vamos a presentar. Bien, entonces de ahí, muchachos, yo recomiendo, aunque hay calculadoras que me pueden sacar, que yo les dije que calculaban la X al cuadrado, la Y al cuadrado, de X por Y, sumatoria de X por Y, etcétera, etcétera. Sí hay calculadoras. Yo solicito que para los ejercicios y para el examen hagan una tabla como esta. Si ustedes la calculan con la calculadora, bien, pero independientemente de que lo calculen con la calculadora, hay que hacer esta tabla. Si no hacen esta tabla, no va a estar correcto el ejercicio, muchachos. Hay que hacer la tabla, por favor, aunque lo obtengan por la calculadora. ¿Y qué recomiendo? Bueno, pueden hacer dos columnas. Primeramente, esta X y esta Y salen de los datos que les dan. Aquí, por favor, en el ejercicio, no se confundan, pues. Toda esta fila corresponde a X y toda esta fila corresponde a Y. Y esto se puede poner tanto en fila como en columna. Este está en columna, pero no se estén confundiendo.
¿Para qué se hace esto? Pues para aprovechar los espacios y por utilizar una tabla, pues. Entonces, los mismos datos de X que están acá, pues son estos mismos datos que están acá y corresponden de igual manera para los datos de Y. Al final, ¿qué vamos a obtener? Tengo que obtener la sumatoria de X. ¿Cómo es? Nomás sumo los datos y obtengo que sumatoria de X es igual a 56 en este ejemplo. Después, pongo los datos de Y, hago la sumatoria de Y y obtengo 40, que es 40 en este ejemplo. Estoy resolviendo el problema ¿no? Después obtengo la columna de X al cuadrado. La X al cuadrado, ¿cómo se obtiene? Pues simplemente esta fila, ¿cómo se obtiene? Completa. Simplemente le llamamos al cuadrado cada uno de estos valores y los ponemos aquí. Entonces 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64. Eso hay que sacar esta columna completa. Una vez que tengamos esta columna completa, hacemos la sumatoria de todos estos valores y lo ponemos directamente aquí. Directamente aquí. Esa es la sumatoria de X al cuadrado. ¿Sí? Ahora, la sumatoria de Y al cuadrado bueno, aquí no me lo pide, pero de todos modos lo tengo que calcular porque bueno, aquí me pide sumatoria de Y, sumatoria de X, la N, la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X al cuadrado, hasta ahí. Pero de todos modos hay que calcular la Y al cuadrado porque el análisis de correlación lo pide. Y por lo tanto es importante ponerse esa columna. Entonces con eso hacemos la columna de Y al cuadrado. ¿Y en qué consiste? Simplemente elevamos al cuadrado cada uno de los valores de Y y lo ponemos acá. 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16 y así sucesivamente. Al final tenemos una sumatoria de Y al cuadrado y es este valor. De igual manera, obtenemos la multiplicación de X por Y. X por Y es esto. X por Y. Multiplicamos 1 por 1, 1, 3 por 2, 6, y así sucesivamente hasta completar toda la combinación de los datos. Y de esa manera obtenemos sumatoria de X por Y al final. ¿Qué hacemos al final? Nomás sumamos los datos y obtenemos el número. Entonces, ya cuando tengamos esta tabla, muchachos, ya tenemos estos datos que me pide la fórmula, pues. Me pide la fórmula estos datos, cada uno de estos datos. Entonces lo que hago es tomar ambas fórmulas, sustituyo los datos, es decir, para sumatoria de X es igual, sumatoria de Y es igual a 40. Entonces pongo 40 para la primera ecuación. 40 es igual a A. ¿Cuánto vale A? A representa representa pues la constante que quiero calcular. Entonces esa pongo A aquí y la multiplico por N. ¿Qué viene siendo N? N representa el conjunto o el par de datos. ¿Cuántos pares de datos tengo? Eso es muy importante también. ¿Cuántos pares de datos tengo? No cuántos datos tengo. ¿Cuántos pares de datos tengo? En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de datos. Entonces la N va a ser igual a 8. N es igual a 8 y por lo tanto ese valor lo voy a poner donde corresponde con N, más B, que es el valor que voy a calcular en la ecuación de ecuaciones simultáneas por sumatoria de X. Sumatoria de X es igual a 56, entonces lo multiplico por 56. Y en la segunda ecuación, sumatoria de X por Y, sale directamente de la tabla, que es 364. 364 es igual, que es este valor, a A, que es la constante que voy a calcular por la sumatoria de X. Sumatoria de X es igual, ya la tengo aquí, a 56. 56 más el valor de B. Tengan mucho cuidado con los signos, muchachos. Por la sumatoria de X al cuadrado. Sumatoria de X al cuadrado es igual a 524. Entonces, por 524. Ahora, lo que sigue es resolver este par de ecuaciones. ¿Y con qué método? Con el método que ustedes quieran, muchachos. ¿Qué métodos hay, muchachos? Ustedes díganme qué métodos hay para resolver este par de ecuaciones. ¿Qué métodos
existen para resolver este par de ecuaciones. Necesitamos de encontrar de las dos ecuaciones la A, cuánto vale A y cuánto vale B. Hay un método que yo creo que lo están pensando, ¿no? Que es dividir entre 8. Hay que buscar cuál es el número que podemos cancelar, o más bien la parte de la ecuación que podemos cancelar en una ecuación para encontrar la B únicamente. Entonces, en este caso, podemos dividir entre 8 ambas ecuaciones. Ambas ecuaciones las podemos dividir entre 8. Y si aquí la dividimos entre 8, vamos a dejar nomás A. A por 1, claro. Y aquí dividimos entre 8, ya lo hacemos más pequeño. De tal manera que encontramos en esta ecuación, cuál es el valor de A directamente, o el valor de B directamente. Entonces ese es un proceso. Otro, muchachos, es primeramente saber cuánto vale A en la ecuación número 1. Digamos, esta es la ecuación número 1. Saber cuánto vale A. A va a estar en función. Hay que sustituir todos los datos de aquí. Hay que pasar al lado izquierdo. Recuerden bien el uso de los signos. Cuando pasamos al lado izquierdo, si está sumando, hay que pasarlo restando. Si está multiplicando, hay que pasarlo dividiendo, etcétera, etcétera. Entonces, en la primera ecuación vamos a encontrar A en función a B. Claro, va a estar B dentro de la ecuación que saquemos. En la primera ecuación va a estar B dentro. Entonces, teniendo B, A en función a B, sustituimos A en la segunda ecuación con respecto a B, o en la ecuación que sea más fácil para ustedes, cómo se utilice. Entonces, todo lo cambiamos a valor de B en la otra ecuación, de tal manera que encontremos el valor de B. B debe quedarse sola, claro. Encontramos B igual a un número. Ya cuando encontramos B igual a un número en una ecuación, sustituimos esa B en la otra ecuación para encontrar el valor de A. De tal manera que encontramos valor de B y valor de A. En otra ecuación comprobamos si eso nos queda en la otra ecuación, en la segunda ecuación, no es en la primera, en la segunda ecuación, si corresponde, si son correspondientes el valor de A, si sustituimos el valor de A y el valor de B y verificamos si el dato nos da. Una vez hecho eso, pues ya encontramos cuánto vale A y cuánto vale B, muchachos, en este punto. ¿Alguna pregunta? Aquí los voy a dejar solos en ese punto, sí, porque pues recuerden que son los puntos necesarios para tener, pues, antes de ver el ejercicio. Es el conocimiento anterior, pues. Bien. Ya con esto, independientemente del método, muchachos, independientemente del método, aquí, cuando se resuelve de forma simultánea, pues es más fácil, ¿no? Cancelamos un valor en una ecuación, aquí se cancela un valor, se cancela esto, y pues B es igual a 40 entre 56, y se va disminuyendo, y de esa manera se encuentra que el valor de B es igual a 7 onceavos, y el valor de A es igual a 6 onceavos. Si dividimos estos valores, lo ideal es utilizar las fracciones. Si dividimos estos valores, pues vamos a obtener el valor en punto decimal, en ambos casos, con un nivel de error, claro, porque tiene muchos decimales después del punto, ¿no? Y la ecuación obtenida, pues, si lo queremos hacer así, no muy preciso, que está bien, está correcto, está bien, dependiendo, pues, del número de puntos, estos 3, 4 decimales, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, Y es igual a 0.545 más 0.636 de X.
Ya tenemos la ecuación de regresión. Ahora, lo que debemos de hacer para graficar la ecuación de regresión, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ya tenemos la ecuación de regresión. La ecuación de regresión, ¿cómo la obtenemos? Cambiamos A y cambiamos B, que ya sabemos cuánto vale A y B. Claro, en la ecuación de regresión ponemos el dato A y B aquí en esta ecuación y ya obtengo esta ecuación completa, que es esta misma que estoy diciendo aquí. Y es igual, esto es A y esto es B. Y igual a 0.545 más 0.636 de X. Bien, ahora lo que sigue es, ya tenemos el diagrama de dispersión con los puntos. Lo que sigue es trazar la recta de regresión. ¿Y cómo vamos a hacer? Yo recomiendo poner un valor bajo de X y un valor alto de X. Primeramente pongo un valor bajo de X. Le puedo poner el valor más bajo posible en la ecuación aquí. Digamos que puede ser 1 de X. Si le pongo valor 1 de X, pues ¿cuánto voy a obtener en la Y? Si le pongo valor 1, si 1 va a valer X, ¿cuánto vale Y? Y es igual a ¿cuánto? Pues meto el valor de 1 aquí en la ecuación y obtengo una Y. Ese es el valor de Y. Y voy a tener el valor de Y. Ya. Ahora, ese es para un valor bajo. ¿Cómo voy a identificar el valor bajo? Pues simplemente te vas a un valor cualquiera, más bajo posible, para hacerlo de manera manual, pues. El valor más bajo pues, puede ser 1. Y el valor más alto pues, puede ser 14 o 11 o 15, dependiendo de un punto que está dentro del eje de las X. Entonces puedo hacer 14. Si le pongo 14 en la segunda, le pongo ahora X va a valer 14. ¿Cuánto va a valer Y? Pues simplemente le pongo 14 aquí a esta ecuación, hago la multiplicación, luego la suma y obtengo Y. Y es igual a un valor. Bien, ahora, con este valor de 14 le va a corresponder otro valor de Y. Ese valor de Y, estos dos valores, X para valor, X y Y para valor bajo, y X y Y para valor alto, con respecto a la ecuación de regresión, pues lo grafico en la ecuación lo grafico dentro del histograma, perdón, lo grafico dentro del diagrama de dispersión, y el valor bajo puede ser este, un poquito más arriba, y el valor alto puede ser este, dentro del plano cartesiano. Agarro una regla y trazo la recta en función al valor bajo y en función al valor alto. Y esa es la recta de regresión en función a los valores calculados en la recta. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien. Entonces, ya tenemos trazada la recta de regresión. Lo siguiente es verificar la correlación que existe. Pero antes de verificar la correlación que existe, hay que calcular el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación sigue una fórmula. El coeficiente de correlación indica la relación que existe entre ambas variables, si es una correlación fuerte o una correlación débil. Hay unas pautas aquí que te va a indicar que más adelante lo voy a comentar. Hay que calcular esta ecuación. Esta ecuación hay que calcular Sx de Y, hay que calcular Sx de X, es un punto aquí, me lo brinqué, y hay que calcular Sy de Y. Abajo hay que sacarle la raíz cuadrada, que no se os olvide, y arriba no, pero hay que hacer la división. Entonces, primeramente se calcula Sx de Y. ¿Cómo se calcula? Hay tres ecuaciones. Esta es la ecuación número 1, que es igual a esta ecuación número 2. Cualquiera de las dos maneras debieran de llegar al mismo resultado. De igual manera, para Sx de X hay dos ecuaciones. Esta es una ecuación y esta es una segunda ecuación.
Yo recomiendo utilizar la última ecuación. Y para ese y de y, esta es una ecuación. Y esta es la segunda ecuación. En este caso, solicito que verifiquen bien, vean los símbolos que se utilizan, son menos, no son multiplicaciones. Y aquí sí es multiplicación. Entonces lo siguiente sería sustituir y encontrar el valor de ese XY, el valor de ese XX y el valor de ese YY y meterlos a la fórmula y esta que está aquí arriba y obtener R. Por ejemplo, ¿cómo calculamos ese X de Y? Bien, voy aquí a... Ustedes pueden ir haciendo los cálculos, por favor, para que vean en esta parte, pero les voy a indicar los números y por si acaso no llegamos al final, pues ustedes tendrán que hacer los cálculos y al final yo nomás les diré qué números se van a sustituir. En este punto vamos a hacerlo con la última fórmula. Esto va a ser igual. Buscamos X por Y, ¿dónde? ¿Cuánto es el valor de la sumatoria de X por Y? Claro que lo vamos a buscar en la tabla. En la tabla esta, me dice que X por Y es igual a 364. Entonces, esto es 364. Lo pongo en la primera parte que representa este dato. 3, 6, 4. Ups. Bueno, este es 364. ¿Sí? Menos, porque aquí dice menos, es una división n. N es el par de datos y el par de datos n es igual a 8. Eso ya lo habíamos visto. Después arriba es una multiplicación. Es xy o todas las x, sumatoria de x, significa que estamos sumando todas las x. Y la sumatoria de todas las x es igual a 56. 56. Entonces ese dato de 56 va aquí. 56 por el valor de sumatoria de y. Sumatoria de y en la tabla se busca. Por eso es importante tener la tabla. Sumatoria de y es igual a 40. Entonces este dato se pone aquí 40. Y lo que sigue es hacer la división, la multiplicación, la división y luego después la resta y obtengo ese X de Y. Es igual al valor. Si alguien me ayuda a sacarlo sería muy bueno. Por favor. Y aquí, sumatoria de X al cuadrado. X al cuadrado es igual a 524 es igual a 524 menos, así es el símbolo, menos una división. Vamos a dividirlo todo entre n, que es 8, que es el par de datos, por la sumatoria de x. Sumatoria de x es igual a 56, ya lo tengo aquí. Ya no voy a la tabla, claro, pero si quiero poner la tabla, 56 elevado al cuadrado. Y esto tiene un valor. Ese valor va a ser igual a ese x de x. Si alguien me ayuda también, otra persona, a sacar ese x de x, estaría muy bien. Igual, en el tercer punto es ese de y es igual a sumatoria de y al cuadrado. Aquí no lo pedí al principio, pero bueno, no se necesitaba, pero aquí sí se necesita. Sumatoria de y al cuadrado es igual a 256. Entonces aquí ponemos 256. 256 menos sumatoria de y, aquí lo tengo que es igual a 40 al cuadrado entre n, que es 8, es igual, y esto me da el valor de s de y. ¿Ya alguien calculó la sumatoria de s x de y? Que me lo diga. No se me amontone. Heriberto, 84, profe. 84. Sí. ¿Alguien que esté de acuerdo o en desacuerdo?
84. Sx de y es igual a 84. Bueno, hay que ponerlo aquí. Pero yo lo estoy poniendo aquí ya directamente en la fórmula esta de r al cuadrado. ¿Y cuánto sale Sx de x? Gracias, Zamparano. 132. 132 por S de y, ¿cuánto le salió? Bueno, por o punto, ¿no? O entre paréntesis. Yo le puse x ahí, no se confunda con la x, la variable, ¿sí? ¿Cuánto sale S de y? De y. 56. 56. Bien, 56. Al momento de hacer la multiplicación, ahora, le sacas la raíz cuadrada de esta multiplicación y la divides 84 entre esta multiplicación. ¿Alguien que me ayude a hacerlo, por favor? El valor de R debe de quedar entre menos 1 y 1. Únicamente, muchachos. Entre menos 1 y 1. .97. 0.97. Este es el valor de R y este viene siendo el coeficiente de correlación. 0.97 es igual a R. R es igual a 0.97. R es igual, aunque no crean, esto es R, ¿sí? 0.97 y 0.97 y R es el coeficiente de correlación lineal. Ahora, ¿qué significa el coeficiente de correlación lineal? En la plataforma está esta presentación, de ahí pueden tomar las fórmulas, muchachos. Pues ahorita espero que existen bien los datos, los números, las divisiones. Yo confío en que ustedes hicieron bien sí corresponde, ¿sí? No estoy comprobándolo ahorita, sí corresponde el dato de 0.97. Así más o menos debería haber dado. Entonces esto es válido. Al final el dato sí es válido. Recuerden, la R debe quedar entre menos 1 y 1. Si les queda más, quiere decir que hubo un error, muchachos, o menos de menos 1. Si es que hubo un error, revísenlo, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí con el coeficiente de correlación lineal? Bien. Ahora, aquí vienen las pautas. Es cuestión de que ustedes lo lean, muchachos. Vean qué es que significa y se los dejo, pero es lo mismo que les estoy diciendo. Los valores que toman, el coeficiente de correlación está entre menos 1 y 1. Los valores R cercanos o iguales a 0 implican que hay poca o nula, principalmente nula relación. Es decir, valores de 0.3 positivo o negativo o de 0.1 positivo o negativo. Quiere decir que hay nula, entre más cercano está el 0, nula relación lineal entre X y Y. Y eso lo pueden observar a su vez en el diagrama de dispersión. Entonces, una cosa es la ecuación de regresión, otra cosa es el diagrama, es el coeficiente de correlación y otra cosa es el diagrama de dispersión. Con el diagrama de dispersión hicieron un análisis visual. Ahorita me voy a regresar con la ecuación de regresión, pero ahorita estoy en el coeficiente de correlación. ¿Qué significa? Bien, los valores R cercanos a 1 indican una relación lineal muy fuerte y los valores próximos a menos 1 señalan una correlación lineal también muy fuerte, pero en este caso negativa. Entonces, podemos tener una correlación lineal cercana a 1, que puede ser 0.90, inclusive arriba de 0.80, como indica aquí. Hay correlación fuerte, muy fuerte, pero al final de cuentas es una correlación fuerte, pues. Pero los números cercanos a 100 o a 1, positivo, significa una correlación lineal muy fuerte, positiva. Pero recuerden que también está la negativa. Los números cercanos de R, muy cercanos a menos 1, menos 0.98, 0.95, señalan una correlación muy fuerte, pero negativa. Ahora,
Los valores cercanos de menos 0.85 a 0.85 señalan una correlación fuerte. Si ven aquí, la correlación muy fuerte son los cercanos a 1. ¿Y qué valores pueden ser? Pues 0.90, 0.95. Arriba de 0.85 son principalmente son una correlación, puede identificarse como una correlación muy fuerte, ¿no? No hay un límite, pues, preciso, pero si te quedó 0.90 es una correlación muy fuerte. Si que te quedó alrededor de 0.85, 0.80, estamos hablando de una correlación fuerte, aún así, no muy fuerte como la 0.95, pero se puede poner, se tiene una correlación fuerte. Los valores cercanos a menos 0.5 y 0.5 hablan de una correlación moderada o a débil, más o menos ahí, 0.45 débil, 0.55 moderada, 0.60 moderada, 0.70 moderada, 0.45, 0.40 débil, pero los valores que están alrededor de 0.30 negativos y 0.30 positivos indican una correlación lineal prácticamente inexistente. No tenemos correlación lineal, 0.30, 0.25, inclusive 0.35, tanto positivo como negativo, tenemos una correlación prácticamente inexistente. Entre más está cercano a 0, 0.15, no hay correlación, para nada, ¿no? 0.10, 0.05, no hay correlación. No hay que olvidar que si R tiene valores cercanos a 0, esto muestra que no hay relación lineal, pero de ninguna manera dice que no hay ningún tipo de relación. Lo que está probando es la relación lineal, pero podemos tener una gráfica donde los puntos están así. Ahí te indica que no hay correlación lineal, pero te va a indicar una R de 0.3 o 0.15 o 0.05 o inclusive 0. Pero esto te indica que no hay correlación lineal a R. La R no hay, si tiene cerca de 0, no hay correlación lineal. Pero eso no significa que no tenga relación. La relación que existe es no lineal. O a lo mejor no existe relación. ¿En qué caso no existe relación? Ahorita les voy a indicar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me pueden interrumpir? Claro. En nuestro ejemplo es 0.97 la relación, la R, pues. Entonces quiere decir que es una correlación muy fuerte, positiva. ¿Por qué? Porque el valor es positivo. Y sabemos cómo es positivo. Pues sabemos que cuando es positivo, cuando los datos van de menos a más. Pero si los datos hubieran ido de más, así por ejemplo, de más a menos, esta es una correlación negativa. Y eso lo observas desde el gráfico de dispersión. Desde el gráfico de dispersión ves si la correlación es negativa o si la correlación es positiva, como este caso. En este caso es positiva, en este caso no sé si observan los puntos que están muy feos ahí. En este caso es negativa y en este caso es positiva la correlación. Sabes, pues, al momento de hacer el diagrama de dispersión, sabes de manera anticipada si es positivo o negativo la correlación. Bien, aquí hay unas pautas, muchachos. Hay correlación fuerte, puede ser correlación positiva o correlación fuerte también negativa. Esta es una correlación positiva, fuerte, los puntos están juntos y van de menos a más. Una correlación negativa va de más a menos y los puntos van así. Aparte, la R, en este caso, te debe dar positiva y aquí la R te debe dar negativa. Eso es lo que se puede observar. En cambio, también podemos tener una correlación débil. Esta es positiva, pero es débil porque los puntos están un poquito más dispersos. Y esta es negativa, pero también débil. Puede ser. En este caso tenemos una situación sin correlación. Esto significa que la R en este caso es muy cercana a 0. En este caso también. En ambos casos no hay correlación, pero lineal. No lineal. Que no se les olvide porque lo que estamos comparando es con la ecuación lineal únicamente.
Entonces no hay correlación lineal. En el gráfico voy a ver si no hay correlación o hay una correlación compleja. Y eso lo voy a completar observando el gráfico. Entonces tengo que estar observando el índice y el gráfico para ver que ambas cosas que muestran. Si me queda de esta manera, puedo decir que no hay correlación. Si de esta manera, puedo decir que no hay correlación lineal, pero puede existir una correlación compleja de otro tipo que no sea lineal. Y hasta ahí lo voy a dejar. No voy a comprobar qué correlación tiene, aparte de la lineal. Hasta la lineal no me voy a probar. Pero ustedes van a decir ahí que, aunque no tiene correlación lineal, observamos en el gráfico de dispersión que aunque no tiene correlación lineal, sí tiene un tipo de correlación que no es lineal, pero sí tiene un tipo de correlación. En cambio, si observan esto de este lado, aquí pueden decir que los diagramas, la correlación es 0, entonces no tiene correlación lineal, pero en el gráfico de dispersión estoy comprobando que no tiene correlación verdaderamente, ni lineal, ni siquiera de otro tipo que no sea lineal. ¿Por qué? Porque los datos parecen una nube. Entonces, eso es lo que hay que concluir aquí. Es la diferencia entre esto y esto. También, pues hay que ver, hay algunas observaciones que hay que tener en cuenta, que eso se los dejo ya para su análisis. Si no utilizamos una escala adecuada, podemos tener problemas, sí. Muchas veces queremos evaluar una parte del problema y no sabemos, pues no tomamos más datos. Y una parte del problema sí me puede decir que es lineal, pero la demás no. Eso se lo dejo para que ustedes lo lean. Muchas veces aquí lo que nos está mostrando es que estamos utilizando de manera inadecuada el uso de los datos de X y Y, pues entonces si no hacen cuadrado el gráfico de dispersión pueden tener este problema. Y este problema significa que la relación pues es muy lineal. Y en el gráfico no corresponda con la R. Y la R sí tengo una correlación muy fuerte, pero el gráfico me dice que no, es lineal. Es lineal, pero sin correlación. Es paralela al eje de las X. Una recta paralela con respecto al eje de las X me indica que no hay relación. También una recta paralela con el eje de las Y me indica que no hay correlación. Esos son factores de confusión. Ahora, ¿alguna pregunta antes de pasar? ¿Alguna pregunta ya para terminar el diagrama de dispersión? Recuerden, para calcular el diagrama de dispersión, en los ejercicios y en el examen es importante poner el diagrama de dispersión, hacer conclusión. Después de poner el diagrama de dispersión, podemos obtener ya sea la ecuación de regresión, cualquiera, o la R, pero las dos tenemos que obtener. Si es la ecuación de regresión primero, pues tienen que calcular la ecuación, hay que graficar la ecuación y hay que escribir una conclusión en función a la ecuación y a el diagrama de dispersión. Después, la R hay que calcularla, hay que establecer todo el proceso, hay que utilizar las fórmulas, hay que demostrar las fórmulas, muchachos, no hay que poner los datos porque me lo dio la calculadora, no, hay que demostrar el uso de las ecuaciones, como lo estoy mostrando aquí. También en el caso de la recta de regresión hay que demostrar el uso hay que demostrar qué procedimiento utilizaron y cómo llegaron a ese punto. Hay que poner la demostración, no hay que poner el dato. A igual a tanto, B igual a tanto. No, espérate. ¿Me pusiste eso? No me pusiste la demostración, va a estar mal. Tienes que poner la demostración. Y ponen la demostración. Si no me ponen la demostración y me ponen el dato, el resultado, va a estar mal, muchachos. Entonces, por favor, pongan la demostración. Una vez hecho el diagrama de dispersión, se pone la conclusión. Cuando se hace también la ecuación de regresión dentro del diagrama de dispersión, se pone la conclusión. Se complementa lo que se dijo de manera visual. Ahora,
Con el índice R, ya el índice R me va a decir un dato específico más a detalle. Eso lo voy a complementar en conjunto con el diagrama de dispersión, la recta de regresión y lo que concluya con el índice R. El índice R es el que me va a decir más información más precisa sobre el diagrama de dispersión. Entonces, las tres cosas al final deben de coincidir, pero las tres cosas me dan cosas diferentes. ¿Sí? La conclusión que puede llegar con el diagrama de dispersión de manera visual puede ser muy dispersa y puedo estar no muy convencido de mi conclusión. Cuando tengo la ecuación de regresión ya puedo estar un poquito más convencido del sentido, cuando menos, si es positiva, si es negativa, si es como fuerte o débil. Pero cuando tengo la R, ahí sí, muchachos, ahí puedo confirmar si es fuerte, si es muy fuerte, si es moderado, si es débil. Ahí sí puedo confirmar. Entonces las tres cosas me van a dar una confirmación. Pero lo importante aquí es tener las tres cosas a la vez para definir al final si tenemos una correlación fuerte, muy fuerte, moderada o débil. Con eso generamos la conclusión final. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Lo siguiente es hacer los ejercicios, muchachos, de tarea. De tarea, aquí se indica pues que en una fábrica de pintura se quiere reducir el tiempo de secado del barniz. Los siguientes datos corresponden al tiempo de secado del barniz y a la cantidad de aditivo que se intenta lograr tal reducción. Entonces pone el aditivo, cantidad de aditivo. No te indica la medida, pero pues cuando menos se da una información que es aditivo. Y el tiempo de secado no te indica qué tipo de tiempo lleva, pero pues es el tiempo. Y usted tendrá que poner cuál es el eje de las X y cuál es el eje de las Y. En este caso, ¿cuál sería el eje de las X y cuál sería la Y, muchachos? La X sería lo que ustedes ponen al sistema, y espero no estarles haciendo daño con el hecho de que no contestaron ustedes. Lo que ustedes están poniendo al sistema, y lo que están poniendo al sistema. Adelante, Héctor. Sería el aditivo, así es. Si ustedes ponen un aditivo, van a obtener un tiempo de secado de acuerdo al aditivo. Por lo tanto, el aditivo va en las X. Ahora, en base a eso, ya que saben eso, hacen el diagrama de dispersión, tienen que observar y tienen que obtener resultados. Ya que hagan eso, entonces tienen que concluir. Después hacen la recta de regresión, pero la recta de regresión la tienen que dibujar en función a la ecuación de regresión. Ya que hagan eso, tienen que calcular el coeficiente de correlación y obtener conclusiones en función a todo. Y hay otras preguntas que ahí están determinadas que también hay que concluir, muchachos, que hay que concluir. Este es el ejemplo número 2, y si ven aquí se presenta parecido al ejercicio que vimos aquí en la clase. Las horas la pueden convertir a números de manera continua. Pues aquí maneja 5:15, pues son las 5:15, pueden manejar las horas de manera continua, pues aquí cada 15 minutos representa 0.25 del entero. Normalmente están de 15 en 15, entonces ahí ponen o si no está de 5 en 5 o 15 en 15, pues ustedes hacen la conversión y lo ponen en números, y de esa manera pueden hacer los cálculos para encontrar la R, muchachos, y para encontrar la recta de regresión. Es recomendable convertirlo, porque si no lo convierten puede tener algún error en la ecuación de regresión o en la R para calcular los índices. Cuando ya lo conviertan, ponen el dato y ponen los errores. Recuerden, aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la X y cuál sería la Y? La X sería lo que estuvieran analizando. En este caso, la X debería de ser las horas. Las horas, y los errores serían como una especie de resultados debido a las horas. Entonces las Y serían los errores.
Aquí hay que hacer lo mismo, diagrama de dispersión, hay que concluir. Una vez concluido de manera visual, hay que hacer la recta de regresión. Hay que volver a concluir comparado con el diagrama de dispersión. Hay que dibujar la recta de regresión. Hay que calcular los datos, claro, para trazar la recta de regresión, como les indiqué. Hay que obtener el coeficiente de correlación y hay que concluir también por el coeficiente de correlación y concluir pues, de manera completa este análisis. Estos dos ejemplos hay que completarlos, hay que hacerlos en su cuaderno y subirlos en la tarea 1.20. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bien, permítanme 2 minutos, muchachos. En 2 minutos estoy con ustedes. Disculpen, 2 minutos vuelvo.